Aquí empezamos ya un poco con la parte práctica. El cursito va de menos a más. Lo bueno es de que ya salieron de la uno, que era difícil. Esta es más fácil. Solo requiere un poquito de atención, de repasos, principalmente de repasos y de un buen análisis. Pero la ventaja es de que aquí vamos a tener los criterios para las aplicación de las fórmulas, para la identificación. Veamos, pues. Según el número de muestras a tomar, el muestreo puede ser simple, doble o múltiple. ¿Cómo puede ser el muestreo según las muestras a tomar? Simple, doble, múltiple. Es simple cuando se toma una muestra y con base en los resultados obtenidos de ese análisis, se toma una decisión. Por ejemplo, en una empresa se tomó una muestra de 20 trabajadores para analizar su edad. Entonces, observen ustedes, esta es la generalidad de las aplicaciones. Para tomar una muestra y analizarla. ¿Cuál es el análisis que se hace de la muestra? El cálculo de la media aritmética, la desviación estándar. Ese es el análisis. Y esos datos nos sirven para las aplicaciones posteriores. Entonces, el muestreo es simple cuando los cálculos de análisis de la estimación o prueba de hipótesis se basan en una muestra. Una. Y si el análisis se va a basar en dos muestras, entonces estamos hablando de un muestreo doble. El muestreo doble se toman dos muestras, se analizan y luego se aplican. Ejemplo, tomamos una muestra de la zona A y otra en la zona B para un análisis de preferencia. Miren ustedes aquí, se toma una muestra de A, otra de B, se unen y se analizan. Hay procedimientos estadísticos de análisis para una muestra, procedimientos de análisis para el análisis con dos muestras. Y si la decisión se basa en varias muestras, entonces se convierte en un muestreo múltiple. Análisis simultáneo de más de dos muestras. Ejemplo, se toman 5 muestras de agua en un nuevo pozo para su análisis. Las aplicaciones del muestreo las vamos a trabajar nada más para una y dos muestras. No vamos a analizar más de dos muestras. Aquí solo lo conocemos. Ahora veamos cómo se clasifica el muestreo según la forma de seleccionar a los elementos de la muestra. Se aplican dos formas, dos clasificaciones. El muestreo no probabilístico y el muestreo probabilístico. El muestreo no probabilístico, en este se establecen criterios para la conformación de la muestra. El investigador fija qué criterios. Por ejemplo, para formar una selección, una selección de fútbol, observa a los jugadores y él define los criterios, la estatura, el peso, la edad, sus habilidades. Él los define y todos los que reúnen esos criterios los llama. Ahí está aplicando un muestreo no probabilístico. Se basa en criterios. Mientras que el probabilístico, que también se conoce como aleatorio,
los elementos de la población, todos tienen oportunidad de formar parte de la muestra y no interviene la voluntad del investigador. No hay criterios. Todos tienen las mismas oportunidades de participar en la muestra. Y ese es el que nos va a ocupar. El muestreo no probabilístico lo dejamos a un ladito, solo lo vamos a explicar para ver cuáles son sus principales formas de darse y nos vamos a concentrar en el muestreo probabilístico. El muestreo no probabilístico, el investigador define cómo quiere su muestra. En el probabilístico, el investigador acepta a cualquiera que llegue a la muestra. Así vemos pues que el no probabilístico se integra por cuotas, puede ser intencional, puede ser casual o accidental, bola de nieve, por juicio o por conveniencia. Y nos vamos a ir viendo cómo funciona. Un muestreo por conveniencia, los elementos de la población forman parte de la muestra y son extraídos porque le convienen al investigador. Él fija sus criterios de acuerdo a una conveniencia. Por ejemplo, para un nuevo producto se elige una zona. ¿Y cuál es la conveniencia? Está próxima a la empresa. Por juicio. También se conoce como muestreo de opinión y los elementos de la muestra se convierten en fuentes de información y son seleccionados por el juicio del experto. Ejemplo, selecciona una muestra para recopilar opiniones en el cual el vendedor elegirá a los participantes según su criterio. Entonces, lo que le piden al vendedor es nada más que lleve el muestreo, que haga el muestreo. Él elige a los participantes según su criterio, según su experiencia, según su juicio. Por cuotas, también denominado accidental. Aquí se conocen los estratos de la población y a cada uno de los estratos se le fija una cuota. La cuota, pues, se refiere al número de elementos unir determinadas condiciones, o sea, se aplica también el juicio. Se establecen criterios, acompañado de cuotas. Ejemplo, se eligen 3 rutas de venta, la 1, la 2 y la 3, para una encuesta. 20 serán de la ruta 1, 10 de la ruta 2 y 15 de la ruta 3. Entonces ahí están las cuotas. Y están los estratos. El intencional es igual que el anterior. Se caracteriza por el esfuerzo por obtener muestras mediante la inclusión de grupos típicos previamente seleccionados. Ejemplo, elaboración de un muestreo entre zonas en las cuales se ha observado que existe alta aceptación del producto a investigar. Es muy parecido al anterior. Muestreo casual o incidental. Es un proceso en el que el investigador selecciona directamente a los elementos que van a formar parte de la muestra por su proximidad o fácil acceso. Ejemplo, se va a formar una muestra para determinar fallas en un proceso de producción, considerando como elementos participantes los obreros del turno matutino.
bola. Se localizan algunos elementos los cuales conducen a otros y estos a otros. Y así hasta conseguir una muestra deseada. Por ejemplo, se va a formar una muestra solicitando en cada entrevista recomendados para las próximas visitas. Entonces ahí se pone a rodar la bola. Ahora tenemos el muestreo probabilístico o aleatorio. Este está conformado por una unidad elemental y una unidad grupal. En la unidad elemental tenemos el aleatorio estratificado, aleatorio sistemático, aleatorio simple. En el grupal tenemos por etapas, por áreas y conglomerados. Recordamos que la palabra aleatorio significa espontáneo, simultáneo, algo que surge sin que el investigador lo establezca. Por ejemplo, la asistencia de un grupo de estudiantes a una clase. Entonces, el catedrático no sabe cuántos estudiantes tendrá un día determinado en su clase. Entonces, el número de estudiantes que se presentan es aleatorio. No se conoce. Hasta ese momento se determina. Veamos los probabilísticos. Aquí es donde nos vamos a ir más despacito. Aquí es donde vamos a ir haciendo aplicaciones. El muestreo aleatorio simple consiste en asignar a todos los elementos de la población la misma probabilidad de ser seleccionados como parte de la muestra. Se puede hacer de dos tipos: con reemplazo y sin reemplazo. ¿Se recuerdan ustedes de estas aplicaciones allá en el árbol de probabilidad, el método con reemplazo y sin reemplazo? Entonces ahora las aplicaciones se ven de esta manera. Con reemplazo, el elemento extraído no se descuenta de la población para la siguiente extracción, de tal forma que la población es la misma en todas las elecciones. O sea que hay 10 productos en una empresa, se vende uno, quedarían 9, pero se coloca inmediatamente otro para que siempre hayan 10. En una clase, para resolver 6 ejercicios, se selecciona aleatoriamente a igual número de estudiantes. Y un estudiante puede pasar más de una vez. Entonces observen ustedes cómo se está pidiendo que se haga el reemplazo. Un estudiante puede pasar más de una vez. Ahí está la solicitud. Ahí está el caso. Si un estudiante solo puede pasar una vez, no hay reemplazo. Pero si puede pasar más de una vez, entonces sí. Pues vean, los seleccionados fueron el estudiante que tiene el número 4, el 8, el 7, el 12, el 8 y el 4. ¿Cuáles se repiten? El 4 y el 8. Entonces, el 4 y el 8, observen ustedes que pasan 2 veces. Entonces, ahí hay reemplazo. Hay repetición de números. Hay reemplazo. Eso se refiere al número que identifica a cada estudiante. O sea, mira, aquí podríamos hablar de los números de carnet. Ponemos los números de carnet y si hay repetición del número de carnet, quiere decir que el estudiante participará más de una vez y lo puede hacer.
sin reemplazo. El elemento extraído se descuenta de la población para la siguiente extracción. Entonces aquí, recuerdan ustedes que la muestra va disminuyendo. En cada extracción cambia el tamaño de la muestra. De un grupo de 20 trabajadores, se seleccionan 5. Los trabajadores fueron numerados del 1 al 20. Después de un sorteo sin reemplazo, los seleccionados fueron 4, 8, 20, 17 y 7. Observamos los elementos seleccionados, ninguno se repite. Ahí no hay reemplazo, no pueden repetirse los números. Cuando hagamos un problema donde se decide saber si hay o no hay reemplazo, algunas veces se dice directamente, hágalo con reemplazo, otras veces hágalo sin reemplazo y otras veces no se dice. Cuando no se dice, generalmente se hace sin reemplazo, principalmente cuando se observan registros. No se puede tomar en cuenta más de una vez un registro. No se puede preguntar a una persona su opinión 2 veces. Entonces hay algunas situaciones que son lógicas para sin reemplazo. Para que haya reemplazo, el problema debe decirlo, como en el caso anterior, ¿verdad? Los trabajadores pueden participar más de una vez. Si se dice que los trabajadores solo pueden participar una vez, es el sin reemplazo. Pero nosotros, para evitar esa situación, en los problemas les vamos a poner claramente, hágalo con reemplazo o hágalo sin reemplazo. Para trabajar el muestreo, se utiliza una tabla que se llama tabla de números aleatorios. Esa tabla puede generarse o puede utilizarse la que ya existe. Se ha elaborado una tabla de números aleatorios y se presenta más o menos de esta forma. Esta es una tabla de números aleatorios y observen ustedes cómo está integrada. Aquí dice filas. Entonces, toda esta numeración hacia abajo identifica el número de filas. Fila número 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5. Y hacia la derecha, observen ustedes, aquí en este primer cuadro está de la columna de la 1 a la 5. Entonces, observen ustedes el 6, toda esta columna es la número 1. El 2, todo hacia abajo, la número 2. Donde está el número 4, hacia abajo, la columna 4. El 3, hacia abajo, la columna 5, la 4 y la 3. Todo hacia abajo, la columna 5. Y aquí en esta tabla, observen ustedes que va de 5 al 50. Entonces la columna 6, 1, la 2, 3, 4, 5, la columna 7, 8. Entonces lo interesante aquí es que observemos cómo está conformada la tabla. Cuáles son columnas y cuáles son filas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este 7, está en la fila 4 y está en la columna 5, 8, ¿verdad? Por ahí, la columna 8.
Entonces, esta tabla se puede utilizar según las indicaciones que se den en el problema. Puede indicarse que se lea de izquierda a derecha. Entonces nos vamos en toda la primera fila hasta agotar los elementos y luego pasamos a la siguiente fila agotando todos los elementos. O nos puede preguntar que puede decir que trabajemos leyendo verticalmente, entonces leeríamos en la primera columna hasta agotarla, luego nos pasamos a la segunda hasta agotarla. Puede ser que nos digan también que lo hagamos al revés, que lo hagamos de derecha a izquierda, empezando por ejemplo aquí en esta columna y nos vamos hacia la izquierda. O sea que la tabla tiene usos múltiples. En los problemas que nosotros planteamos, generalmente la lectura se hace de izquierda a derecha, como normalmente leemos, para que el uso de la tabla no sea complicado. Entonces les presento la tabla de números aleatorios. Esta la van a tener ustedes disponible, está en el libro de texto y también aquí se las voy a poner en Classroom, ya más legible. Vamos a ver entonces un ejemplo para la aplicación de un muestreo simple utilizando la tabla de números aleatorios. La siguiente población representa la edad de un grupo de alumnos de un curso de estadística. Extraiga una muestra sin reemplazo. Observen ustedes, ahí está la solicitud, la condición del muestreo. Una muestra sin reemplazo de 8 alumnos. Utilice la tabla de números aleatorios. Inicie la selección en la fila 2 y columna 3. Eso hay que observarlo, ¿verdad? Para iniciar. Seleccione de izquierda a derecha. Está la otra instrucción. Finalmente, calcule la media aritmética y la desviación estándar. Bien, ahí tenemos el ejemplo. Ahí están las condiciones para la solución. Sabemos el primero que es sin reemplazo, que la muestra va a tener 8 estudiantes, que vamos a utilizar la tabla de números aleatorios y nos pide que empecemos en la fila 2 y columna 3. Entonces aquí está la población. Es importante observar la población. En primer lugar, ¿cuántos elementos tiene? Vemos que tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 elementos. Entonces, sabemos que esta población identifica a los elementos. Todo elemento tiene un número. Entonces tenemos 20 elementos. Para empezar la resolución, los numeramos. Los números rojos identifican el correlativo. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 20. Y abajo de ellos los números negros son los elementos. Cada elemento identifica, cada número identifica a un estudiante. El 22 es un estudiante, el 26 es un estudiante. Y el número rojos solo son correlativos. Esto solo es un orden. Entonces tenemos que el elemento número 1 tiene 20 años, el número 2 tiene 24 años,
el 3 tiene 21 años. Entonces, todos estos son años que tienen los elementos. Paso 2. Seleccionamos la muestra haciendo uso de la tabla de números aleatorios. Entonces, identificamos la fila número 2 y la columna número 3. Para empezar con la selección. Debido a que la población no tiene más de 2 dígitos, así se debe hacer la selección de 2 en 2. Pero debe observarse que la composición de los dos números no pase de 20. Entonces, esa es la condición. ¿Por qué 24? Todos tienen 2 dígitos. Si la población fuera de 3 números, por ejemplo, 200, entonces la selección habría que hacerla de 3 en 3. Y observamos que la población llega hasta 20. Por eso los valores numéricos conformados de 2 en 2 que vamos a extraer de la tabla no pueden ser mayores a 20. Porque si seleccionamos un 21, ya no hay edad. Un 22, ya no hay. Llega hasta 20. Por eso los números aleatorios a seleccionar son parejitas del 0,1 hasta el 20. Al bebé. Muy bien, veamos. Aquí tenemos la tabla de los números aleatorios. Observen ustedes. ¿Dónde íbamos a empezar? Fila 2 y columna 3. Entonces, aquí les marqué fila 2 y columna 3. O sea que empezamos en la columna del 0. Y vamos a utilizar toda esa fila de números aleatorios para encontrar nuestra muestra de 8. Empezamos formando el primer par con 0,2. El 0,2 es un elemento útil y lo vamos a considerar como nuestro primer elemento. Y lo seleccionamos. Luego el siguiente par es 97. 97 exagera. Vamos. El siguiente par es 96. Entonces aquí en la siguiente presentación vamos a extraje yo esa fila para que la tengamos más clara. Entonces vean ustedes, aquí está la primera 0,2, nos conviene, lo seleccionamos y aquí está el correlativo. Elemento número 1, 2 hasta el 8. Y el primer seleccionado fue el 0,2, que es este. Excede de 20, tampoco. El 12 sí, porque es menor de 20. Entonces vean ustedes aquí nuestro elemento número 2, el 12. Luego seguimos aquí, 83 no, 19 sí. Entonces va a ser nuestro elemento número 3, 19. Seguimos con 91 no. Observen aquí el 02 sí. Pero ya lo hemos seleccionado. Y como es sin reemplazo, entonces no lo seleccionamos otra vez. Si el procedimiento es
con reemplazo, entonces sí lo tomaríamos como nuevo elemento. Pero como es sin reemplazo, lo brincamos. 57 no funciona, 73 tampoco, el 12 sí. ¿Ya lo tomamos? Sí. Entonces, lo brincamos. 42 no, 56 no, 71 no, 84 tampoco, 66 no, 28 no, 57 no, 06 sí. ¿No hemos tomado 06? No. Entonces se convierte en nuestro elemento número 4. Y de esa forma hemos utilizado toda la fila. Si ustedes formando parejitas llegaran, por ejemplo, a este 37, ese 37 no lo utilizaríamos, pero quedaría el 3. El 3 ya no tiene pareja, entonces tomamos el siguiente que empezamos en la siguiente fila. De esa forma, este 3 que queda solo haría pareja con este 37. Y ahí seguiríamos. Entonces, de esa forma, seguimos buscando los demás números hasta llegar al número 8, que es lo que conforma. Entonces aquí obtenemos el 5, 13, el 6, 18, el 7, el 5 y el 8, el 15. Dejamos un espacio ahí para que ustedes lo absorban, muevan su cabecita para que baje la información a su corazón y ahí se quede. Disculpe, ¿puedes repetir esa parte del número 5 en adelante? El número 5. Ajá, del correlativo 5. O sea, para sacar el 13, 18, 05 y 15. Ah, bueno. El número 5 es el 6. Aquí, lo que pasa es de que yo solo puse una fila. Entonces vamos a regresar a la tabla. Y observamos que el último seleccionado fue el 06. Entonces regresemos a la tabla y busquémoslo aquí. Aquí está. Está 57 y está el 06. El 37 no nos sirve. El 61 tampoco. El 81 no. El 63 no. 73 no. Aquí cabal nos quedó la parejita. Entonces, nos vamos hacia la siguiente fila y tomando parejitas nuevamente. 77 no, 98 no, 30 no, 98 no, 29 no, 78 no, 46 no, 37 no, 24 no, 68 no, 37 no, 26 no, 54, 68, 62, 49, 13. Ese sí. Entonces observemos si el 13 está seleccionado. Ahí está bien, 5, 13. Y así seguimos con los demás. ¿Estamos bien? Sí, ahí estamos, licenciado, gracias. Ok. Entonces, tenemos ya nuestra muestra. Pero fíjense bien, el del 1 al 8 es el correlativo. Y luego tenemos los números de abajo, son los números aleatorios. El 02, el 2, el 19, el 6, el 13, el 18, el 5 y el 15. Estos son números aleatorios. Eso nos va a servir para conformar nuestra muestra. Esa todavía no es la muestra. Esos son números aleatorios. Ahora pasamos al siguiente paso. Extraemos de la población los correspondientes.
Entonces, en la primera fila tenemos el correlativo del 1 hasta el 8, los números aleatorios que obtuvimos de la tabla. Y ahora observen ustedes, tenemos una tercera fila que se refiere a por ejemplo, el número aleatorio nos habla al 2 de la población, al 12. Entonces ahí encontramos que el 2 tiene una edad de 24. Regresemos. También el 2, ¿qué edad tiene? 24. Entonces lo llevamos a nuestra tablita. 12, 24. El 12, ¿qué edad tiene nuestra población? Es una edad de 25. Lo tomamos. Veamos, el correlativo 12. Aquí está. ¿Qué edad tiene? 25. El 19. ¿Qué edad tiene el 19 en la población? Tiene 22. Y así vamos obteniendo cada elemento de la población de acuerdo con su número aleatorio. El 5, 26. Revisemos el 5. El 5, mire, 26. El 15, 21. Revisemos el 15, 21. Entonces lo extraemos también, lo llevamos a nuestro análisis y ahí está. Y entonces el problema nos va a pedir la media aritmética y la desviación estándar. Y para eso, pues entonces extraemos nuestras fórmulas y sumamos la edad. Aquí ya lo que va a participar son las edades, porque a eso es lo que le tenemos que sacar esas medidas. Sumamos las edades y les va a sumar 181. Lo dividimos entre 8 y nos da una media aritmética de 22.63 años. Para el cálculo de la desviación estándar, aplicamos también nuestra formulita y encontramos 226 años. Entonces, para que ustedes practiquen, les voy a pedir que por favor lo hagan ese mismo ejercicio, pero con reemplazo. Les voy a dejar abierta aquí la presentación. Entonces, para empezar, les voy a poner ahí la población. Copien ese cuadrito. Después que lo copien, nos vamos a la tabla para seleccionar a los nuevos y vamos a empezar en la misma fila y columna, solo que ahora lo hacemos con reemplazo. Y nos vamos poniendo de acuerdo después cómo van obteniendo los valores para que vayamos consiguiendo. Bueno, veamos cómo nos va, pues. Hagamos el ejercicio con reemplazo. Ahí está la población. Cualquier dudita me preguntan, jóvenes.
Bien, si ya copiaron la población, ahora pasamos a la selección. Ahí está la tablita. Siempre empezando en el 02. Funciona. 97 no. 96 no. 12 sí. $19 sería el segundo, ¿verdad? 19. Ajá. 19. Y ahí está el 02 otra vez. Ahora sí se toma en cuenta. Ajá. El 12 también. 06 sería el siguiente, creo. Vamos a ver. Vamos a ir anotando aquí también para ponernos de acuerdo. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. ¿Cuál fue el número 1? El 02. Sí, 02. El número 2, el 12. 02. 12. 12. Después, 19. 19. 4, 02. 02. 02. Es 5. 12. 12. Eso es 12. El 6, 06. 06. El 7, 13. 13. 13. 13. Sí. Ah, va. Y el 8, 18. 18. 18. Muy bien. Ahí tenemos nuestros números. Ahora vamos a regresar a la población y vamos a llamar a las edades de esos números. Ahí está la población. Llámenos, pues. Lick, disculpe, el número 7, ¿qué dato dijo? Perdone. 13. 13. Ah, Sí, gracias. muy bien. Sí. Muy bien. ¿El 2 qué edad tiene? 24. 24. El 12, 25. 25. 25. El 19, 22. 22. El 2, 24. 24. El 12, 25. 25. 5. El 6, 20. 20. El 13, 20. 20. también 20. Y el 18, 23. 23. 23. Eso. Ahora nuestra media aritmética y desviación estándar. Ahí están las formulitas.
Recuerden ustedes que para calcular la desviación estándar hay que hacer una columna de X, sacamos la media aritmética, luego una columna de X menos X barra al cuadrado. Licenciado, siempre vamos a utilizar dos decimales después del punto. Sí, sí, 2 decimales. Materia de X. Espera, cuando la Silvia me traiga algo, me hace el favor de mandar. Vaya. ¿Hasta dónde fuiste? Ah, solo de la Antonia, ¿no? Son del Kevin, una color. Ya no vas a querer nada de ahí abajo. Ah, que no me crucé la calle. Licenciado, perdone, ¿será posible que ponga un momento más la tabla de números aleatorios solo Sí. para ver un dato? Bueno. Gracias. ¿Ya estuvo la tabla? Licenciado, podría poner. Manda. La Sí, fórmula. ya, gracias. Sí, licenciado. Fórmulas. Y una pregunta, ¿podemos trabajarlo en Excel
o tiene que ser a mano? Puede trabajarlo en Excel. Gracias. Sí. Como dije, aquí ya no es métodos 1, ¿verdad? Solo se requiere el dato. Vaya, gracias. Si ya la calculó, me da los valores. Sí, es 182.25. La media. ¿Perdón? Ah, no. No, la media. Ah, la media. Es 10.5. No, no puede ser, sí. No, la media es 22.63 años. 22.88 la media. 22.88. 22.88. Ajá. Vale, años. Sí, son 22.88. Ya, va. La aviación estándar todavía no. 2.03. 2.03. Años también. Sí, años. No, lindo, ahorita no puedo. Muy bien. Lo siento, pero ahorita estoy estudiando, mi amor lindo. Sí, mi amor, pero ahorita no puedo. ¿Qué les pareció? ¿Verdad que no estaba difícil? Está facilito. Sí, está fácil. Ah, va. Disculpe, ¿cuánto les quedó en la desviación estándar? 2.03 me dijeron. 2.03. Gracias. ¿Todavía no? Todavía no. Ah, va. No, mamá, no. Compañeros, disculpen los micrófonos. Ay, no, ya. Perdón. Licenciado, ¿será posible que silencie los micrófonos de todos? Me tendría que salir de la presentación. Ese es el problema con esta plataforma que esconde los botones en la presentación. Entonces, compañeros, se les va a agradecer que por lo menos tengan en silencio sus micrófonos porque interfieren con la clase. Enciéndalo solo si van a hablar. Lick, a mí también me dio 2.03. Ahí estamos. ¿Lo hizo manualmente o con...? Sí, a mano lo hice. Ah, está muy bien. Sí. Vamos bien. Ya solo damos la respuesta, ¿verdad? La media aritmética es de 22.88 años y la desviación estándar es de 2.03 años. Pregunto si alguien tiene alguna duda, jóvenes. Ya estamos bien con el muestreo. Licenciado, ¿Sí? mire, solo tenía una duda que no me quedó claro, que al momento de estar buscando los datos en la tabla, ¿Sí? Si agoto la fila, digamos, continúo Sí. en la siguiente. Así Está es. abajo. Sí. Eso hasta completar el número de tamaño, sí, la muestra. tamaño de la muestra, exacto. Sí, y aquí les explicaba que si, como va formando parejitas, en los ejercicios que vamos a trabajar va a ser siempre de 2 en 2. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí llega usted aquí llegamos cabal al 73 que formó parejita. Entonces nos cambiamos a la siguiente parejita en la fila 3
y empezamos con 77, 98. Pero si usted llegara aquí, por ejemplo, al 37, entonces el 3 se quedaría solo. Formaría pareja con el siguiente de la siguiente fila, que volvería a ser otro 37. Ah, ya comprendo. Bueno, está bien. Gracias. Fíjese que yo solo tengo una pequeña duda. Sí. Ahí, por ejemplo, en la fila 2, ahí está el número 10 también, pero ese no se toma, o sea, ¿siempre son parejas o también se puede tomar el 10? Si formara pareja, si por ejemplo aquí veamos 02, ¿lo va viendo ahí? Sí. 97, 96, 12, 83, 19, 91. No formó, el 10 no formó pareja. Y ahí no se puede, por ejemplo, el 91 no, pero con el 1 y el 0, no es pareja. 02, el 02 tomamos. Ah, ok. ¿Verdad? Usted tomó aquí el 02, como era con reemplazo. Ya lo había tomado aquí, lo volvió a tomar aquí. Sí. Ah, bueno, gracias. Muy bien. El licenciado. Sí. Disculpe, me perdí un poco. En cuestión del correlativo, ¿por qué fueron 8 los que se tomaron? Disculpe. ¿El correlativo? Sí, utilizamos 8. No Sí. recuerdo por qué fue que dijo que 8 íbamos a tomar. Ah, porque en el problema está esa condición. Aquí mire. Extraer una muestra sin reemplazo de 8 elementos. Excelente. Entonces el problema siempre tiene que decir ahí cuál va a ser la muestra que va usted a utilizar. Gracias.